Revolución Mexicana es uno de los hechos históricos más significativos de nuestro país. Este suceso abarcó desde la oposición al gobierno de Porfirio Díaz y su derrocamiento, hasta la inauguración de un gobierno postrevolucionario. Para poder conocer más sobre este suceso tan importante, visitaremos el Museo de la Revolución. Locamente enamorada del sargento. Nos encontramos en la Plaza de la República, ubicada en la Ciudad de México. Estamos frente al Monumento de la Revolución. Este monumento es uno de los recintos históricos más importantes que aún conservan su estructura original. Inicialmente, el actual Monumento de la Revolución estaba destinado a convertirse en el Palacio Legislativo de México durante el Porfiriato. Sin embargo, el estallido de la Revolución Mexicana detuvo la obra, de la cual solo quedó la cúpula del edificio. Finalmente, después de haber sido derrocado Porfirio Díaz, se decidió convertir a dicha cúpula en un monumento y mausoleo para los héroes de la Revolución, inaugurándose como museo en el año 1938. El Museo de la Revolución Mexicana está ordenado de manera cronológica, a través de 8 salas, entre las que se encuentran el Porfiriato, la Revolución Política, la Revolución Popular, la Guerra Civil y la Constitución. Entre los principales atractivos del museo se encuentran un conjunto de elementos de fibra de vidrio y las vitrinas que contienen los objetos más importantes de dicha lucha armada. La exposición consta de objetos y documentos históricos que dan testimonio de los problemas políticos, económicos y sociales del periodo revolucionario. Entre los objetos que se pueden observar se encuentra la silla presidencial del Palacio Nacional, en la cual se sentó Pancho Villa al tomar la capital del país junto con Emiliano Zapata. En la colección del museo se encuentran algunos artículos de uso cotidiano, entre los combatientes revolucionarios tales como machetes, rifles, monturas para caballo y máquinas de telégrafos. En esta sala podemos observar algunos de los personajes que tomaron parte en la Revolución Mexicana, su vestimento y algunas de sus armas que utilizaban. Entre los personajes más destacados de la Revolución se encuentran Francisco Villa, Francisco I. Madero, Victoriano Huerta, Emiliano Zapata, entre otros. Todos ellos expuestos en el museo en tamaño real en lo llamado La Bola. La sección del museo es la más visitada y conocida, debido a que se puede comprender mejor el tipo de vestimenta y armas que utilizaban. Personalmente, para nosotros resultó la sección más entretenida de todo el museo. En el contexto social, la Revolución Mexicana tuvo una gran influencia en la cultura del siglo XX. Muchas novelas, películas, pintura y arquitectura se han centrado en esta época para reflejar parte de la historia e infundir una fe positiva en el futuro de México. En la entrada del museo pueden pedir un guía que les ayudará a resolver todas sus dudas. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Mucho gusto. ¿Cuál considera que es el personaje más relevante en la Revolución? Yo diría que son dos, Emiliano Zapata y Francisco Villa, uno en el norte y otro en el sur. Muy bien, muchas gracias. Si quieres decidir uno de ellos, bueno, pues, cualquiera de ellos es importante, relevante Pues sí. en la Revolución. ¿Cuál considera que es la sala más atractiva para el público? Lo que yo he visto que les jala más es la escultura, aunque yo diría que la más importante de la Revolución es la de Porfirio Díaz. ¿Cuántos visitantes reciben anualmente? Promedio de 9,000. ¿Nos podría hablar de la Revolución? Bueno, la Revolución es un hecho histórico de los más importantes en nuestra historia. Por lo tanto, deberíamos conocerla muy bien. Todos los que habitamos este país, que así, conociendo ese hecho tan importante, nos conoceríamos como pueblo
Muchas gracias. El museo no solo cuenta con los objetos más importantes de la revolución, sino que también nos ofrece videos, información y guías que nos ayudan a entender mejor cómo este suceso es tan importante para México. Las clases de la Revolución de 1910 surgen en el Porfiriato. En este periodo gobernó Porfirio Díaz y la sociedad mexicana estaba dividida en varias clases: la alta sociedad, clase media y los campesinos. La gran mayoría de la población vivía en condiciones deplorables y durante estos 30 años se consideraba una dictadura más que un gobierno. Durante este tiempo fueron enriquecidos la clase alta a costa del trabajo de los obreros y campesinos que formaron la mayoría parte de la población. Pero no solamente se exponen los objetos que utilizaban en dicha época, sino que también incluye información que nos permite formar nuestra propia cronología de cómo sucedieron los hechos y cómo llegamos a lo que vivimos hoy en México. Entre los principales hechos de la Revolución Mexicana se encuentran: en 1908, Porfirio Díaz declara ante un periodista que no se presentará a las elecciones de 1910. Sin embargo, en 1910, a pesar de que Madero gana las elecciones, Porfirio asume el poder. Dicha situación provocó un descontento entre la sociedad y comenzaron las movilizaciones. En 1911, Zapata y Villa se levantan en armas. Ese mismo año, Díaz renuncia a la presidencia y Madero es electo presidente. En 1913, Victoriano Huerta traiciona a Madero y es asesinado. En 1914, Huerta renuncia a la presidencia y huye del país. En 1917 se promulga la Constitución. El museo, además de contar con más de 500 objetos en exposición, cuenta con paneles de información ordenada cronológicamente y con datos curiosos que entretienen a los más pequeños, haciendo de esta visita una experiencia de aprendizaje y diversión. La visita al monumento y al museo que alberga esta nos brindó la oportunidad de entender de una manera muy didáctica las circunstancias históricas y sociales que derivaron en la Revolución Mexicana, la cual es uno de los acontecimientos más relevantes en la historia de nuestro país. A través de sus exhibiciones y objetos diversos pertenecientes a la época, tales como sombreros, rifles, pistolas, libros, periódicos, trajes charros, sillas de montar y diversas banderas, es posible no sentirse transportado al México de hace más de 100 años. Un México joven marcado por variados y muy severos problemas como la pobreza, la inestabilidad política, la intervencionismo, la debilidad de sus instituciones. Un país rico en historia y en recursos, abriéndose paso en la comunidad internacional en los inicios del siglo XX. Como ya decíamos, la Revolución Mexicana es, sin duda alguna, uno de los acontecimientos de mayor relevancia en la historia de nuestro país. Tan solo basta enumerar algunas de las consecuencias de la Revolución Mexicana para entender su enorme importancia política, económica, social y cultural. Entre otras, destacan el derrocamiento de la dictadura, la promulgación de una nueva constitución, el restablecimiento de los derechos laborales, la libertad de culto, la ley de reforma agraria, la expansión de la educación, nacionalización del petróleo, la expropiación de ferrocarriles y desplazamiento de la población, solo por nombrar algunos. El museo no solo permite conocer más sobre este suceso tan importante, sino que también cuenta con una terraza desde donde se puede observar una vista panorámica de la Plaza de la Revolución y nos permite apreciar la arquitectura de los alrededores. Vamos ampliamente a visitar el monumento y museo de la Revolución para que puedan comprender mejor la importancia que tuvo este hecho histórico para México y puedan pasar un rato muy agradable con toda la familia. Para conocer este increíble museo y monumento, es importante saber que se encuentra ubicado en la Plaza de la República en la delegación Cuauhtémoc y abre de lunes a domingo de 9 de la mañana a 7 de la noche.